Sigue sumándose gente, pero... Sigue sumándose, yo los voy admitiendo. Y seguramente se van a sumar mucho más. Bueno, la verdad que yo tenía pensado alguna formalidad para esta presentación, pero como da la impresión que estamos en un Zoom casi familiar, de muchos amigos, bueno, algunos que conozco, a otros no, muy federal también, porque veo gente del interior, también de Uruguay. Así que bueno, les cuento, yo soy Ricardo Costa, soy el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro. Fundamentalmente la idea mía es solamente saludar, no los voy a aburrir, creo que la parte divertida viene ahora. Agradecerle a Juan Manuel, que ya es la segunda vez que está con nosotros, que se suma a estas charlas que son tan interesantes, tan amenas, tan entretenidas. Tengo de él las mejores referencias de todas sus pasiones, además del derecho, el cine, me contaron la música. Bueno, me han pasado un currículum tremendo. Tiene acá en San Isidro un gran representante que siempre nos lo está proponiendo, que es Pablo Chaparro, que está también en la comisión académica, María, que es de la comisión académica, y bueno, todo un grupo de gente que trabaja, la veo a Mayra también ahí. Bueno, un gustazo enorme, Juan Manuel, que estés, que nos dediques este rato. Buenas tardes a todos, y nada más que decirles que estamos para disfrutarte y escucharte, así que cedo ya la palabra. Muchas gracias, doctor Costa. Muchas gracias por el ámbito, el ámbito que me da siempre el colegio como para presentar estos temas que son para mí una pasión, porque es combinar aspectos de mi vida. Uno es la literatura clásica y el otro el derecho, mezclando también algunos conceptos de historia que vamos a compartir hoy. Gracias, María, también por todo el trabajo logístico, y bueno, y gracias, Pablo, por convocarme en esta segunda oportunidad, porque es la segunda parte de la charla que hicimos el año pasado, que hizo hincapié en la arqueología. Hemos quedado en un punto el año pasado con descubrimientos arqueológicos relativos al derecho. Esta viene más por la literatura clásica, y luego el procedimiento, vamos a ver, en Grecia, en Roma, y hasta terminar, si me tienen paciencia, los que queden, hablaremos del primer juicio de propiedad intelectual de la historia, con registros históricos sobre el acta judicial que se elaboró al respecto. Entonces, gracias, Pablo, nuevamente por la convocatoria, por el ámbito. Y bueno, estábamos hablando justo con Animus Giocandi, con el doctor Costa, respecto a tus honorarios. Eso después vemos, porque eso después en privado, por favor. Es un poquito alto este año, así que después vemos. En una de esas arreglo con María y cambio de manager. No. Bueno, te va a ir mejor. Si me permiten un segundito, creo que sería redundante, pero quisiera decir un poquito los antecedentes del doctor Juan Manuel Matera, que es ampliamente conocido por todos, pero siempre es una buena introducción antes de cederte la palabra. En definitivo, Juan Manuel, ¿sí? Bueno, en esta jornada, en el día de hoy, está titulada El rol del derecho en la historia de la civilización, la segunda parte, que es una charla organizada por el Colegio de Magistrados con los auspicios de Fundejus y de el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Le vamos a pedir a todos que, con la finalidad de mantener un orden durante la disertación, mantengan sus micrófonos apagados y utilicemos el chat para canalizar cualquier tipo de consulta o de pregunta que quieran hacer al expositor, que la vamos a hacer una vez finalizada la charla, ¿sí? En esta oportunidad, como bien es sabido, tenemos el enorme privilegio de contar con el doctor Juan Manuel Matera, que es secretario de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, titular de las materias Civil 3, Contratos Civiles y Comerciales, Civil 5, Familia y Sucesiones, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción del Uruguay, titular de los seminarios del Derecho Público Constitucional Profundizado y Derecho Privado, Derechos Personalísimos, en la misma Casa de Estudios. Ejerció también como docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica de Argentina. Es coordinador de programas internacionales de la Academia de Intercambio de Estudios Judiciales, AIEG, cargo a través del cual organiza, coordina,
programas de capacitación continua para jueces y funcionarios en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. En el ámbito cultural participa de grupos de literatura clásica y dramaturgia, y de cine, voy a agregar yo. En el año pasado ha dictado cursos de mitología, literatura clásica y derecho, que se replicó en distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y en distintas provincias de nuestro país, y coordina y dicta ciclos culturales destinados a integrantes del Poder Judicial. Juan Manuel, ahora sí, el auditorio virtual es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, por la calidez que siempre tiene el colegio para darme el ámbito, el espacio para hablar de estos temas y por recibirme. Voy a compartir un PowerPoint, así iniciamos la charla de hoy. El año pasado hicimos un encuentro con el que arranqué con la palabra génesis. Génesis como, etimológicamente hablando, el inicio, el origen del derecho. Entonces estuvimos viendo un poco el tema de la arqueología, los hallazgos arqueológicos, esa voracidad arqueológica que hubo entre Inglaterra, Francia y Alemania después de las guerras napoleónicas, y cómo se fueron hallando determinadas piezas arqueológicas que nos permitieron descubrir los primeros vestigios de normativa plasmada, ¿no? Vimos el primer código de la historia, el código de Urnammu, después pasamos el primer testamento de la historia, en donde la beneficiaria era una mujer, y nos llamó mucho la atención que en un Egipto de hacía 5000 años atrás hayamos encontrado con una mujer con capacidad jurídica para ser titular de bienes patrimoniales, de propiedades reales. Entonces, no todo es lo que parece en el mundo antiguo, ¿no? Se veía a la mujer como una figura sin derechos, cuando en realidad la historia es más bien circular, no es lineal. Lo que vamos a ver en el encuentro de hoy, cuando culminemos, es que la historia se debe estudiar de modo circular, como la estudian los orientales, no de modo lineal como la estudiamos los occidentales. Luego vimos el primer tratado internacional de la historia, vimos las normativas de Draco, vimos las normativas de Solón, el Código de Gortina como ser el primer código de derecho de familia, y quedamos en la parte de la literatura clásica, que es donde vamos a arrancar en la jornada de hoy. El derecho en la literatura clásica, el impacto del derecho en la literatura clásica. Cuando hablamos de literatura clásica, generalmente los especialistas la estudian desde Homero, ese bardo ciego que hizo la épica de la Ilíada y la Odisea. Luego pasamos a hablar de los primeros historiadores, los primeros que estudiaron historia y escribieron sobre ella, Heródoto y Tucídides, uno llamado el padre de la historia, el otro fue el que le agregó el rigor científico, la historiografía, podríamos decirlo, el creador de la historiografía. Luego nos encontramos con los grandes dramaturgos, que vamos a analizar más hoy, por lo que tiene que ver con el reflejo del derecho en su obra, pasando después por los filósofos, ¿sí? Platón, que nos hablaba de Sócrates y toda su apología y sus diálogos socráticos, Aristóteles. Luego nos vamos a la comedia, salimos de la tragedia y nos vamos a la comedia con Aristófanes, con Menandro. Sigue la historia de la literatura clásica con los romanos, y entonces vamos a Apuleyo, vamos a Virgilio, vamos a Ovidio, y generalmente todo ese camino de la literatura clásica termina estudiando las meditaciones del Marco Aurelio. Pero bien, discúlpenme, se me trabó el PowerPoint, voy a compartirlo nuevamente. Ahí se ve. Bien, entonces vamos a ir a los grandes dramaturgos de la historia. Los grandes dramaturgos de la historia, ¿por qué? Porque vamos a ver en sus creaciones un impacto directo en lo que es el concepto del gran experimento ateniense que fue la democracia, el gran experimento ateniense que fue el teatro y el derecho. O sea, cuando se estudia literatura clásica
y la historia de la literatura clásica, vamos a ver que paralelamente caminan de la mano el derecho, la democracia y la literatura. En este caso, en especial, la dramaturgia. Y leyendo los diálogos socráticos me encontré con una definición del Gorgias, de Platón, que me pareció muy interesante a la hora de definir el teatro. Nos dice, el teatro es un acto de engaño, donde quien engaña es el más honesto y el engañado es el más sabio. Si hablamos de teatro en la historia de la dramaturgia, teniendo en cuenta que teatro significa, es una traducción compleja, pero sería lugar para mirar, una traducción aproximada del griego antiguo al lenguaje que utilizamos hoy día, lo dividimos en sus dos grandes géneros, que cuáles son la tragedia y la comedia. La tragedia, la palabra tragedia viene del griego antiguo stragedos, que significa la canción del macho cabrío. ¿Por qué? El macho cabrío era el sátiro, que era aquel ser mitológico que seguía a todas partes al dios Dionisio. El dios Dioniso era el dios del desenfreno. Baco lo asimilan los romanos con el dios del vino. ¿Y por qué la importancia del dios Dioniso? Porque era el dios del teatro. Ustedes me dirán, pero Apolo era el dios de las artes. Sí, es cierto, pero Baco se arroga la facultad de ser el creador del teatro. ¿Por qué también? Porque el teatro tiene su génesis en rituales religiosos. Rituales religiosos que eran celebrados a través de canciones que se llamaban ditirambos, composiciones, estos ditirambos, en honor a Dionisio. La tragedia y la comedia. La comedia, el concepto de comedia, viene del griego antiguo, llamado komos, que supuestamente en una obra perdida de Aristóteles, que es la segunda parte de la poética de Aristóteles, una obra perdida, es la segunda parte, habla de la comedia y nos dice que komos sería como un paso de comedia entre dos personas. Cuando hacemos entre nosotros un comentario gracioso como el que acabamos de hacer con Pablo, en el cual yo le decía que me cobraba un porcentaje. Eso sería el komos, y ahí viene, de ese pasaje cómico entre dos personas, el género de la comedia. La tragedia tiene determinadas características. Tiene un estilo solemne, nos encontramos con los dioses generalmente, y las situaciones límite que los dioses ponen al ser humano, y las trabas que van poniendo en el camino de la vida, y cómo el hombre se va sobreponiendo a ellas. Busca un efecto purificador en el público, llamado la catarsis. La antigua tragedia griega busca el fenómeno concebido por los griegos que se llamaba catarsis. Catarsis es otro concepto complejo, pero hoy día lo podríamos traducir como purificación. Los temas son los sufrimientos del ser humano, crímenes vemos, y la muerte, el enfrentamiento con la muerte, y la necesidad siempre de explicar algo que nos aleje de la muerte, un concepto que nos aleje de la muerte que es propio del ser humano. Sus representantes, de los que vamos a hablar hoy, son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Tienen determinadas características en común y determinadas diferencias. Los dos primeros se enfrentaron al sistema judicial, luego vamos a hablar de esos casos. En la comedia, en cambio, nos encontramos con un estilo desinhibido, la irreverencia. La comedia tiene una característica propia, que es la irreverencia, que vamos a ver más adelante, que es la génesis de lo que hoy día concebimos como libertad de expresión. Busca hacer reír mediante la ridiculización. Vemos estereotipos en la comedia. El avaro, el viejo verde. Vamos a encontrar determinados estereotipos, arquetipos, lugares comunes y muchas situaciones confusas que se terminan resolviendo al final con un concepto que se llama Deus ex machina. El Deus ex machina, que alguna vez habrán oído hablar, tiene que ver con algo, un factor externo que resuelve todos los conflictos. Los representantes son Aristófanes y Menandro, los representantes de los que tenemos registro, ¿no? ¿Por qué? Porque la comedia se divide en dos. A los abogados nos gusta mucho clasificar. Las representantes de la comedia son Aristófanes y Menandro, y la comedia se clasifica en vieja comedia y nueva comedia. La diferencia entre las dos es que en la vieja comedia regía un concepto que se llamaba la parresía, que tiene que ver con la libertad de expresión, y en la nueva comedia no, porque está dominada por un contexto histórico de dominio macedónico
y digamos que a los macedonios no les gustaba mucho la libertad de expresión como les podía gustar a Pericles, ¿no? Pero bien, en lo que es la dramaturgia, vamos a detenernos en los tres compositores trágicos, poetas trágicos, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides. El creador del teatro, el padre del teatro, se supone que es Esquilo, si bien no es el primero en escribir teatro de acuerdo a los registros arqueológicos. El primero en escribir teatro en realidad es Tespis, pero en realidad tenemos referencias a Tespis. Sabemos que fue el primero en ganar un concurso, un festival de las Dionisías, pero no tenemos ninguna obra aún. Quizás la arqueología el día de mañana nos permita encontrar una de ellas. Pero aún así, se llama Esquilo el padre del teatro, porque fue el primero en incorporar al segundo actor. Antes de Esquilo había un personaje solo que hacía lo que se llaman monólogos o soliloquios. Con Esquilo nos encontramos con el segundo actor y vemos que hay un diálogo, ya hay un interlocutor. Esquilo, por eso se lo considera el padre del teatro. ¿Por qué nos interesa en una charla del derecho? Porque en la Orestíada, la primer trilogía de la historia, la primer trilogía de la literatura clásica, vamos a encontrar la creación de lo que es un tribunal. Y vamos a encontrar la primera vez que hay un juicio en la historia de la dramaturgia. En la tercera de las obras de la Orestíada, que se llama Las Euménides. Luego vamos a analizarla. Sófocles. Sófocles tiene la particularidad de ser quien incorpora el tercer actor. Ya no nos encontramos con dos personas dialogando, sino que nos encontramos con como mínimo 3 personas dialogando y incorpora el concepto de escenografía. Sófocles era un personaje en la Grecia antigua muy encumbrado políticamente. De hecho, era, digamos, lo más parecido a lo que hoy día sería un diplomático, y llegó a ser funcionario público en la recolección de impuestos. Sin embargo, era muy querido que sea eso, era muy querido, muy prestigioso, y fue el creador de una trilogía que llamaba la trilogía tebana, porque es la historia de Edipo. Edipo rey, Edipo en colono, y lo que nos va a interesar a nosotros, Antígona. ¿Y por qué Antígona? Porque es la primera vez en la historia, y en especial en la historia de la literatura, donde nos vamos a encontrar con una discusión, un debate, de lo que hoy entenderíamos como filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque nos trae el concepto de lo que nosotros entendemos como derecho natural. Más allá de que algunos autores como Bunge nos digan que no hay nada más artificial del derecho y no exista el derecho natural para él, para Sófocles había normas que excedían a lo que era la ley positiva. Entonces encontramos por primera vez en la historia de la literatura clásica un debate en lo que tiene que ver con la filosofía de las normas. Y también vamos a ver a Eurípides, porque Eurípides nos trae un debate en lo que tiene que ver con el rol de la mujer y el sufrimiento de la mujer en la antigua Grecia. Ese rol delegado, ese encierro que sufría la mujer, él lo expresa ante 20.000 personas que podía albergar el teatro de Dionisio en la antigua Atenas y denuncia esta situación. Entonces podríamos estar hablando con uno de los primeros aspectos de la historia de la literatura donde se denuncia este tipo de maltrato. Hoy día estamos en boga con la utilización de la palabra con perspectiva de. Podríamos encontrar una perspectiva de en una obra, como vamos a analizar con posterioridad, Medea. Pero bien, arranquemos con Esquilo. Aclaro que Esquilo es un personaje muy particular, viene de Eleusis, él es nacional de Eleusis, un lugar donde se practicaban ritos religiosos en honor a la diosa Demeter, que era la diosa de la cosecha, y eran ritos secretos. Todo el nacido en Eleusis y iniciado en los misterios de Eleusis tenía el deber de mantener en secreto esos misterios, bajo pena de sacrilegio y bajo pena de muerte por incurrir en sacrilegio. Supuestamente Esquilo metió la pata, supuestamente, en alguna de sus obras
hoy perdidas, divulgó algunos secretos de los misterios de Eleusis, fue a juicio por esto, la pena era muerte, pero como era un veterano de guerra en Maratón, en las batallas contra los persas, digamos, lograron conmutarle la pena, por así decir, y por una módica suma pudo zafar de la condena a muerte. Lo importante de Esquilo en esta charla de hoy, que se asocia con el derecho, es que crea la trilogía por la cual ingresan los tribunales en la literatura. Y nos explica mediante el mito, mediante una narración fantástica que explica un fenómeno social en esa época, la creación de un poder judicial. Salimos de la noción tribal de la justicia-venganza, ejercida automáticamente por la familia, a una justicia representada por un tribunal con, digamos, individuos embestidos en su poder judicial por la comunidad. Bien, la Orestiada está compuesta por 3 obras, es una trilogía, la primera de la historia. Nos encontramos que la primera de las obras se llama Agamenón, la segunda de las obras se llama Las Poéforas, la tercera, y la que vamos a analizar más acá, es Las Euménides. Brevemente, la historia de Orestes, por eso se llama la Orestiada, de lo que sucedió con Orestes, o el viaje de Orestes, podía ser traducido desde el griego antiguo. Empieza con Agamenón. ¿Quién era Agamenón? Agamenón era el rey de los griegos, el líder de los griegos, no, era el rey de Micenas, pero representaba a todas las polis griegas que fueron a viajar a Troya para saquear a Troya y quedarse con sus riquezas, con la excusa de que supuestamente habían raptado a Helena y que iban a rescatar a Helena, pero en realidad lo que se quería era buscar el botín para los griegos, porque Troya era una ciudad muy rica. Entonces Agamenón era el líder de todas esas naciones griegas que se aunaron, se juntaron para ir a invadir Troya. Agamenón gana, está en Troya 10 años combatiendo, y cuando vuelve triunfante, él piensa que lo van a esperar con bombos, platillos y la alfombra roja. Pero cuando vuelve a Micenas, ¿con qué se encuentra? Con que su esposa había usurpado el trono de Micenas con su amante, y que además le albergaba un rencor terrible porque él había sacrificado a su hija. Él había sacrificado a Ifigenia para poder obtener vientos favorables que lo llevaran a Troya. Entonces, con toda esa bronca que acumulaba Clitemnestra, su esposa, cuando él llega, en vez de encontrarse con la alfombra roja, se encuentra con Clitemnestra con un cuchillo y lo asesina. Esto bajo la mirada de Electra y la mirada de su hermano Orestes, los hijos de Agamenón y Clitemnestra, que juran venganza. Clitemnestra y el dios Apolo, un dios oracular que además de representar las artes, representa los oráculos, instan a Orestes a ejercer la venganza como acto de justicia automático. Es un acto de venganza asemejado tribalmente a la noción de justicia. Entonces, Electra y Apolo convencen, instigan a Orestes a ejercer la venganza. Orestes mata a su madre. En un momento duda de hacerlo, de matar a Clitemnestra. Pero sin embargo, ante la instigación de Electra y del dios Apolo, lo hace, apuñala a su madre. Automáticamente aparecen las erinias o furias, eufemísticamente llamadas las Euménides, que es el tercer nombre que vamos a ver acá, porque es la tercera parte de la trilogía. Las Euménides eran una suerte de arpías. La iconografía es en forma de arpías, que viene desde la época del medioevo, esa forma que se les da, y esa denominación que se les da, que tenían la función de vengar los delitos de matricidio y parricidio. Entonces, se trata nuevamente de una ejecución de la pena automático, ¿sí? Entonces tenemos la venganza asemejada con la justicia y la aplicación automática a través de estas furias, erinias o Euménides, como quieran llamarlas. Orestes
atormentado por siempre, por toda la eternidad, por las eriñas, se ve ante esa condena, ruega a la diosa Atenea que lo ayude. Atenea, la diosa de la sabiduría. Y Atenea dice, no, acá sucede algo, hay agravamiento, hay cuestiones que hacen también a la instigación, son cuestiones que tenemos que sopesar, tenemos que crear un tribunal. Y entonces Atenea instituye el Areópago. El Areópago de Atenas con estas palabras, pero que este asunto que se ha presentado aquí para entender en los homicidios, elegiré a jueces que a la vez que sean irreprochables en la estimación de la ciudad, estén vinculados por juramento y los constituiré en tribunal para siempre. Esta idea de Esquilo da una explicación mítica a un progreso social. Hablamos de la sustitución de venganza por la justicia. La venganza era automática, sin miramientos en los inicios de la civilización. La justicia ya no es concebida de un modo de condena automático, sino como un instrumento para introducir la razón en los procesos de culpabilidad al tiempo que ha de ser administrada por un poder delegado en la comunidad. Entonces ya nos encontramos con un concepto más complejo, ya un concepto de tribunal con individuos a quienes se les delega facultades. Fíjense que esta obra fue escrita en un contexto que tenía que ver con reformas que se hicieron al Areópago. Y el Areópago era un tribunal máximo de Atenas en ese momento que estaba compuesto por los arcontes. Y supuestamente los arcontes no estaban haciendo una buena función en el Areópago, estaban teniendo sentencias muy arbitrarias y tenían que ver mucho con el concepto de clase, la resolución que yo iba a obtener en el Areópago. Draco, Solón y determinados políticos hacen de a poco, con los años, reformas en el Areópago y le dejan únicamente los crímenes de homicidio intencional como jurisdicción y los casos de sacrilegio. En este contexto escribe esta obra Eurípides, que es la primera de la historia, Esquilo, perdón, que es la primera de la historia de la literatura en traernos la noción de un tribunal. Como segundo punto, vamos a Sófocles. Sófocles nos habla de la trilogía tebana de Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. ¿Quién era Edipo? Ese héroe trágico que libera a Tebas de la Esfinge, resolviendo el famoso acertijo, pero que después, sin saberlo, mata a su padre, yace con su madre, tiene hijos con su madre y ante el horror se arranca los ojos y empieza en Tebas, con toda esta desgracia, una gran guerra civil. Una vez que muere Edipo, ¿qué sucede? Asumen los hijos varones. Tuvieron 4 hijos, Yocasta y Edipo, 2 mujeres y 2 varones. Los varones se reparten el reino y ¿qué dicen? Bueno, un año gobernás vos, otro año gobierno yo. Se llamaban Eteocles y Polinices. Arrancó gobernando Eteocles. Pasado el año, como no hay nada más adictivo que el poder, dice, no, yo me quedo, no le doy el poder a mi hermano para que él gobierne un año. Y ahí empieza la guerra civil. Y como los hermanos se han unido, porque si no los devoran los de afuera, termina la guerra civil matándose entre sí Eteocles y Polinices y aparece un usurpador. ¿Quién era? El tío. ¿Quién era el tío? Creonte, que toma el trono de Tebas, los hermanos se terminaron matando entre ellos, y ni bien asume, saca una ley positiva, ¿sí? Una ley emanada del hombre que dice que todo aquel que haya desertado de suelo tebano no podía ser enterrado en suelo tebano. Hete aquí que en medio de la guerra civil, uno de los hijos de Edipo, Polinices, había desertado para buscar tropas e invadir Tebas y sacarle el trono al hermano. ¿Qué sucede acá? Aparece la figura de Antígona, la gran heroína de la literatura clásica, la gran heroína que se enfrenta a los hombres y que se enfrenta al sistema. ¿Por qué? El contexto es el siguiente.
Se prohíbe que una persona sea enterrada en suelo patrio. Esto para los griegos era terrible. ¿Por qué? Porque significaba vedarle tener los ritos funerarios. Si una persona no tenía los ritos funerarios, eso significaba que su ánima iba a estar vagando por el limbo por el resto de la eternidad. Era tremendo, era realmente un daño enorme para la concepción de la época. Antígona, sabiendo que esa ley positiva estaba vigente y que la consecuencia, la pena por infringirla, era la pena de muerte, ser lapidada, sin embargo, roba el cuerpo del hermano de Polinices y le presta los ritos fúnebres y lo entierra en suelo tebano. Cuando se entera Creonte, no le queda otra, luego de pensar el tema, si bien después se arrepiente, porque además el hijo de Creonte era el novio de Antígona y estaba prometido a Antígona, no le queda otra que aplicar la pena y mandarla a ejecutar. Pero lo más interesante en Antígona tiene que ver con el debate que se arma entre ella y Creonte y la discusión que nosotros podríamos entender como de filosofía del derecho. Fíjense lo que le dice Antígona a Creonte, porque Creonte le dice, pero muchacha, infringiste una norma sabiendo que la pena era la pena de muerte, no me queda otra que aplicarla. Y ella le contesta, no creo que tus decretos tengan tanta fuerza como para permitir al hombre ignorar leyes no escritas, inmutables, de los dioses. Su vigencia no es ni de hoy ni de ayer, sino de siempre. Saliendo de estas nociones de comedia, vamos a analizar ahora a un autor que hace a la génesis de la libertad de expresión. Y es Aristófanes. Si no han leído a Aristófanes, siempre insto a que lo hagan, porque no solo es sumamente gracioso, sino que ahí vamos a encontrar muchos elementos que hacen a la crítica del sistema de la época. Y en esa crítica, en esa mordacidad, en esa irreverencia, nos vamos a encontrar con el germen de la libertad de expresión. Les dije que la comedia en la antigüedad y en la literatura clásica se divide en dos, la vieja comedia y la nueva comedia. Aristófanes escribe en la vieja comedia, en la parresía. La parresía significa que todo aquello escrito con animus iocandi no iba a poder ser objeto de juicio. Aristófanes tenía entre sus blancos favoritos a la hora de criticar a personajes encumbrados de la Atenas clásica, Cleón y Sócrates. En sus obras vamos a encontrar mordaces críticas contra Cleón, que era el político más popular. Era en realidad considerado un oportunista, un demagogo, pero sin embargo siempre iba posicionándose cada vez más y iba ganando cada vez más elecciones. Y Aristófanes lo criticaba terriblemente en las obras. Y sin embargo, seguía escribiendo. Se cree que Cleón, por una obra que se llamó Los Comensales, que está perdida, pero sería la primera de Aristófanes, fue llevado a juicio por Cleón, pero sin embargo Aristófanes siguió escribiendo criticándolo. O sea, da a entender o que ganó el juicio o que no le importó, lo cual habla de una libertad también de expresión en la época, porque estamos hablando de obras que se estrenaban en festivales para decenas de miles de personas, ¿sí? Y él ganaba en estos festivales. Entonces, dentro de esas obras vamos a encontrar Las nubes, Las avispas, Las ranas, La asamblea de las mujeres. Perdón, agrego, otra de las figuras que solía criticar en sus obras era Sócrates, a quien veía como un parlanchín que enseñaba a la gente retórica para ganar los juicios en tribunales. Eso es más que nada una breve noción del argumento de las nubes. Pero sin embargo es una versión tergiversada de las ideas de Sócrates plasmadas por Platón, porque estaba totalmente en contra de los sofistas. Pero bien, yo lo que quiero que pongamos el ojo es en una obra de Aristófanes llamada Las avispas. ¿Y por qué? Porque Las avispas es una gran crítica al sistema judicial ateniense y a los tribunales en especial. Es un
la trama nos habla de Filocleón y su hijo Bedicleón. Si ustedes se fijan, son nombres parlantes. Filocleón, el padre, significa amigo de Cleón, y Bedicleón significa que odia a Cleón. O sea, la historia habla de padre e hijo, uno que odia, que es amigo del político más encumbrado de la época, y el otro que es el hijo que odia al político más encumbrado de la época. Los nombres parlantes marcan la posición ante el político ateniense Cleón de Atenas. Pero lo interesante en las avispas es que nos habla de una persona que tiene adicción a los tribunales. O sea, que participa dentro de los tribunales como jurado y que es adicto a los tribunales. El padre, Filocleón, se la pasa yendo todos los días a los tribunales y tiene como una adicción a los tribunales y a juzgar a todo el mundo, y juzgar terriblemente, constantemente, sin hacer otra cosa. El hijo, preocupado ante esta situación de adicción a los tribunales, encierra al padre. Lo encierra y le organiza como un tratamiento de rehabilitación. Es muy graciosa la obra porque lo que sucede dentro de la casa de Filocleón es que el hijo le hace juicios ficticios como para ir desintoxicándolo de a poco. Y uno de esos juicios, que es el clímax de la obra, es el juicio al perro. Lo que hay que juzgar es si el perro se comió el queso con derecho o sin derecho. Es una crítica mordaz al sistema judicial ateniense porque tenemos que leerlo en el contexto de la época. Y de nuevo, con esa idea de que no tenemos que analizar la historia de modo lineal, sino de modo circular. Nosotros nos quejamos todo el tiempo del colapso de los tribunales y de la amplia litigiosidad de los tribunales. El contexto en que está escrito Las avispas es de un gran colapso de los tribunales y un gran índice de litigiosidad, al punto tal que se crea una figura jurídica llamada la psicopantia. La psicopantia era el abuso del sistema judicial con fines políticos o el abuso del sistema judicial para sacarle bienes a una persona rica, inventándole un juicio. Hay una escena puntual del coro de esta comedia en el cual los jueces, el jurado, en esa época se confundían esas nociones, están todos disfrazados de avispas y van hacia al enjuiciado con sus aguijones. Fíjense la noción y la figura teatral tan mordaz. En la época de la Atenas clásica se da una situación muy particular. Nosotros tenemos la noción de Atenas y la figura de la mujer en Atenas como un personaje relegado, encerrado, sin derechos. Pero sin embargo, en la época de oro de Atenas, en la época de Pericles, sucede algo muy particular. La literatura empieza a reflejar y a denunciar esa situación. Una corriente de emancipación femenina en la literatura. En esa época, los matrimonios eran concertados, eran arreglados. Y sin embargo, Pericles comete el crimen social más grave de la época, casarse por amor. ¿Y con quién se casa? Con una etaria llamada Aspasia. Las etarias eran las prostitutas que venían de Asia Menor. Él se casa con una etaria y con una etaria que además tenía muchas opiniones. Era una mujer muy culta, muy inteligente y que empieza a armar una serie de tertulias donde se sospecha que también participaba Sócrates. En esa época y bajo la influencia del personaje de Aspasia y que todos los escritores relevantes de la época participaban de sus tertulias, vemos que se crean las siguientes obras. Antígona, una joven que osa desafiar la ley injusta de un tirano en nombre de principios humanitarios. Lisístrata, en plena guerra, la guerra del Peloponeso, espartanos y atenienses, tiene una fantástica ocurrencia: aliarse con las mujeres del bando enemigo, con las espartanas, para organizar una huelga sexual conjunta hasta que se firme la paz. Cansadas las mujeres de que los hombres hagan mal las cosas en la política, dicen: hacemos esta huelga hasta tanto declaren la paz y termine esta atrocidad. Praxágora,
al frente de un grupo de vecinas atenienses, suplanta a los hombres en la asamblea, órgano de gobierno máximo. Con los votos femeninos instaura un régimen comunista e igualitario. Es la primera vez en la historia de la literatura que vemos una noción lo más cercana a lo que hoy día entendemos por comunismo, porque lo que hace Praxágora es estatizar todas las propiedades y lo que hace Praxágora es decirle a cada individuo a qué se va a dedicar el día de mañana. Pero vamos a Eurípides y una denuncia muy particular que hace en una tragedia llamada Medea. También acá se acude al mito. El mito acá es Jasón. Jasón que con los argonautas recupera el vellocino de oro, pero para poder obtener ese objeto religioso, mágico que era el vellocino de oro, acude a la ayuda de una bruja, de una hechicera, la primera hechicera de la historia, Medea. La seduce, tiene hijos con Medea, pero después la abandona. Y Medea realiza un acto innombrable para vengarse de Jasón, que es matar a sus propios hijos. Pero fíjense, Eurípides en un teatro que albergaba a 20.000 personas aproximadamente, realiza la siguiente denuncia. Medea habló en voz alta por primera vez de la furia y la angustia que anidaba en los hogares atenienses y dice: nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo con dispendio de riquezas, la dote, y tomar un amo de nuestro cuerpo. Y este es el peor de los males. Separarse del marido es escandaloso para las mujeres, no así para los varones. Cuando ellos se aburren en casa, salen a distraerse. Aseguran que, permaneciendo en casa, las mujeres evitamos peligros, mientras que el hombre, pobrecillo, ha de ir a batirse a la guerra. Fíjense que Medea, en conflicto con su encierro y su maternidad, presten atención a lo que acaba diciendo: prefiero librar 3 guerras a parir una sola vez. Luego de este rápido análisis de la literatura clásica, me gustaría compartir con ustedes. Primero quiero preguntar si se me está escuchando. Sí. Porque uno con los medios informáticos en realidad ve unas caras, pero le habla un PowerPoint. No, está bien, estamos acá, se escucha perfecto. La primera reivindicación del derecho de propiedad intelectual. La primera vez en la historia donde la arqueología, como instrumento, ha encontrado una reivindicación de un derecho intelectual. ¿Por qué? Porque las composiciones artísticas, literarias, en la antigüedad eran lo que hoy entendemos como obra por encargo. O sea, por ejemplo, las poesías, los poemas de Píndaro, que generalmente eran escritos en honor a aquellos atletas que habían ganado en las Olimpiadas. En cambio, encontramos en Teognis de Megara la primera vez que un autor dice: ojo, esta creación es mía y nadie se la puede atribuir como propia. Porque en un papiro detrás hay una frase que dice: Cirno, que posee mi sello, sobre estas palabras que sabiamente compongo y nunca pasarán inadvertidas al ser robadas, y nadie las alterará en algo peor que la nobleza presente, y así todos dirán: estas palabras son de Teognis de Megara, quien es renombrado entre todos los hombres. Cronológicamente debemos pasar a las 12 tablas, pero me dirán: no, está el juicio a Sócrates primero, está el proceso judicial griego primero. No, en realidad cronológicamente tenemos que ir a Roma con las 12 tablas. Las 12 tablas es el código más antiguo de derecho romano. El código viene de códice, que fueron los primeros libros anillados de lo que es la historia. Quienes hemos impulsado los códices fuimos los abogados, porque nos era más fácil encontrar los repertorios y los índices jurídicos. Eso después vamos a verlo. Está redactado aproximadamente del 451 al 450 a.C. y surge como las normativas de Draco y de Solón
de las tensiones sociales de clases, entre nobles y comunes. Se crea, para evitar una guerra civil por las tensiones de clases y la arbitrariedad con la que los nobles interpretaban las normas en los tribunales de la antigüedad, una comisión. Se ponen de acuerdo nobles y comunes para hacer una comisión de juristas. 10 que se llamaron los notables decemviros, 10 juristas que iban a sistematizar las normas, ¿sí? Entonces, nos encontramos con estos 10 notables que crean las primeras normas sistematizadas en Roma, publicadas y oponibles. O sea, la gente podía decir, esta es la ley, sin importar la clase social, estos son mis derechos. Estos se llamaron los decemviros, que hicieron las 12 tablas. Primero, esas 12 tablas eran 10, después se agregaron 2 más, por eso se las llamó las 12 tablas. Primero fueron en madera, después fueron en bronce. Las 12 tablas estaban divididas en temáticas: derecho procesal, familia y sucesiones, obligaciones reales, derecho sacro, etc. Lo justo, lo injusto. Lo cierto es que en el 390 hubo una invasión en Roma de los galos y se perdieron las 12 tablas. Ante el saqueo de los galos se pierden arqueológicamente las 12 tablas, y las referencias que tenemos de las 12 tablas es a través de la literatura. ¿Quiénes nos hablan de las 12 tablas? Cicerón, Séneca, Paulo, nos van a decir cuál era el contenido de las 12 tablas. Entonces tenemos que hacer una recomposición de lo que era la normativa a través de la literatura. Esto se llama sincretismo cultural. Vamos construyendo la historia a través de otras áreas, como en este caso, por eso hago tanto hincapié en lo que es la literatura. Bueno, primero eran 10, después fueron 12. Fíjense lo que nos decía Cicerón, de acuerdo a Blackstone, sobre la importancia de las 12 tablas. Los niños eran obligados a aprenderse las 12 tablas como una asignatura indispensable para fijarlas en sus tiernas mentes como un conocimiento temprano del derecho y la constitución de su patria. Eran estudiadas por los nenes, ni bien empezaban a tener sus primeros conocimientos educativos. Por un lado, las 12 tablas tenían un contenido procesal. Es la primera vez que se habla de inicio de acciones judiciales a través de una audiencia. Las 12 tablas también nos hablan del tratamiento de los testigos, la ejecución de las sentencias y otros elementos procesales. Pero en derecho sustantivo nos vamos a encontrar con validación de la esclavitud por deudas que había sido abolida por Solón. Entonces acá hay un retroceso. La pena de muerte únicamente para 3 tipos de crímenes, pero yo quiero que nos detengamos en un elemento muy interesante, que es la creación de la acción de injuria. Según Paulo, la tabla 8 nos hablaba de la acción injuriarum, legítima. Y el daño por esta injuriarum, de la injuria, estaba tabulado. Hoy día que se habla tanto de la tabulación y nos desvela tanto tabular los daños, bueno, miren, nuevamente la noción de historia circular. Nos habla 25 sestercios por injuria a otro. Si se lesiona un hueso con la mano o palo a un hombre libre, páguense 300. Si es esclavo, 150. Pero lo interesante acá, a mí me resulta más interesante, es que descartaba la intención de la gente. Entonces nos estamos encontrando con una responsabilidad objetiva, que comprendía, según Séneca en su obra de Ira, en el punto 3, página 30, menosprecios, mentiras, ofertas impúdicas, intrusión en una casa, amenaza y golpe, la noción de escándalo de la época, el azote. Era todo lo que uno podía configurar como una injuria para la época y se descartaba la intención de la gente. Era una responsabilidad objetiva. Vamos a Grecia nuevamente. Los romanos toman mucho de los griegos y nos encontramos con el proceso judicial en la antigua Grecia. En la antigua Grecia nace la noción de los logógrafos. No existían los abogados en esta época. Estamos hablando del 420 a 320 a.C.
Los abogados famosos van a venir con la noción de lo que eran Cicerón, Julio César, quienes han actuado como abogados en la época del Imperio Romano. En la antigua Grecia teníamos a los logógrafos. ¿Quiénes eran los logógrafos? Eran aquellos que redactaban los argumentos y ofrecían sus servicios para redactar argumentos que puedan ser llevados a juicio. O sea, cuando una parte no tenía la capacidad de plantear sus argumentos y presentarse en la arena del tribunal, contrataba un logógrafo. Logógrafo viene de logoi. Logoi significaba argumento. Los logógrafos famosos eran Demóstenes, Lisias, Antifón y Sócrates, entre otros. Era tan importante el tema de la oratoria que fíjense que Aristóteles la clasifica y determina que un tipo de oratoria era la oratoria forense, de ahí es la palabra que utilizamos siempre, que es la dirigida a los tribunales. Habían dos tipos de procesos: diqué, que era el proceso entre los particulares; grafé, que era donde una de las partes era pública; y la grafé paranomón es el pedido de nulidad de un decreto por ser contrario a la ley, que se considera que es la génesis de lo que hoy entendemos como una acción de inconstitucionalidad. Y acá le va a interesar mucho, acá estoy viendo a Fernanda Estrático, porque los procesos de una cuantía determinada eran sujetos a un árbitro previo, ¿sí?, que emitía un dictamen, aunque no era vinculante, ayudaba a las partes a saber lo que se les venía. Nuevamente la historia es circular, ¿no?, con el tema de las alternativas, de resolución alternativa de conflictos. En la Grecia clásica nos encontramos con tribunales compuestos por 201 jueces para casos de sumas inferiores a 1000 y superiores a 1000, 401 jueces. O sea, había que presentarse ante un tribunal. Platón en la República nos dice que los lugares más ruidosos son el teatro, el campo de batalla y los tribunales. Ahora, no cualquiera se presentaba ante los tribunales, tenía que estar muy seguro de su caso, porque corría el riesgo de que si tenía que desistir de la demanda o no obtenía el 20% de los votos favorables, incurrir en atmia. La atmia significaba la pérdida de derechos civiles, que podía ser parcial o total. Entonces, con la atmia se le vedaba poder volver a recurrir a los tribunales, o bien se le aplicaba una multa, que era muy opulenta. Lo de la psicopantía ya lo vimos. El procedimiento arrancaba todo con una audiencia preliminar llamada la anacrisis, donde se clarificaban los cargos, se revisaba la capacidad de las partes para actuar y se aseguraba el pago de los costos, lo que hoy día entenderíamos como la tasa de justicia. En esta audiencia preliminar había una jarra que se llamaba equinoi, donde las partes presentaban las pruebas y después se sellaba. Después no podía agregar pruebas, ¿sí? No había medida para mejor proveer ni nada por el estilo. La jarra se sellaba, salvo que fuera un caso donde una de las partes fuera pública. En ese caso se podía, en el transcurso del juicio, presentar prueba adicional. En la presentación del caso era oral, por eso se contrataba también a los logógrafos, porque a veces los logógrafos exponían, leían la logografía, ¿me explico? Se presentaba Demóstenes, que era el más famoso orador de la historia, presentando el caso. Ahora había que pagarle a Demóstenes, ¿no? A Lisias, Antifón, a estos grandes logógrafos. Primero hablaba la parte actora y después contestaba la parte demandada. Y se tomaba el tiempo con un reloj de agua que se llamaba la clepsidra. El reloj de agua estaba manejado por un funcionario, una suerte de ujier, podríamos llamarle, que controlaba el reloj de agua. Hay muchos casos registrados de corrupción con este ujier, porque era muy importante el tiempo que uno tenía para alegar. Y entonces se le tiraban unos óbolos,
la moneda de la antigüedad para aumentar el tiempo del reloj de agua. Esto se termina con Roma, con Trajano, que hace una modificación normativa hacia la función de los funcionarios que manejaban el reloj de agua, la clepsidra. Es muy interesante leer estos alegatos, estas logografías de la antigüedad, porque nos permiten una visión histórica de los tribunales de esa época y del procedimiento de esta época. En esta filmina vemos dos imágenes. Una son los grandes discursos de la ley ateniense, donde nos encontramos muchos casos interesantes de analizar, y por el otro lado también en la Roma imperial los grandes discursos de Cicerón. ¿Por qué los logógrafos y un abogado como Cicerón querían publicar sus alegatos para luego después ser contratados, ¿no? Dentro de los casos jurisprudenciales más famosos de la historia, en la Grecia clásica, nos vamos a encontrar con la tetralogía de Antifón. Quiero destacar, para no abusar del tiempo, un caso puntual de Antifón llamado Sobre el corista, porque es la primera vez en la historia donde encontramos un caso donde se tipifica un procedimiento, se encuadra jurídicamente, como responsabilidad objetiva. Sobre el corista, estas logografías tenían títulos, ¿no? Este se llamaba Sobre el corista, el caso. Nos encontramos con un jovencito, un menor de edad, que va a un instituto a estudiar para entrenarse en el coro de una obra de teatro determinada. Está ahí estudiando, se le sirve comida, muere por envenenamiento. El hermano de este corista demanda al director del coro. El director del coro se defiende diciendo: yo no estaba en el lugar, yo estaba de viaje, a mí no me corresponde ser demandado. Y sin embargo, el actor acá, que es el hermano de la víctima, Diodotos, le dice: no, usted es responsable porque era el director del establecimiento. Tiene lo que hoy llamaríamos 1113, si quiere llamarlo de alguna manera, responsabilidad objetiva. Y si hablamos de grandes juicios de la historia, no podemos dejar de hablar, en el 399, el juicio a Sócrates. Sócrates, el reconocido filósofo y maestro, había sido acusado por impiedad, sacrilegio, corromper a la juventud, intentar introducir nuevos dioses y hacer peligrar el Estado. En realidad, lo que irritaba políticamente, porque siempre la noción de lo que se denuncia es una excusa, lo que irritaba políticamente de Sócrates era su visión antidemocrática. Los atenienses eran muy orgullosos con su experimento de creación institucional de la democracia. En cambio, Sócrates pensaba que quien debía gobernar era el soberano filósofo, o sea, no era el gobierno de todos o de la mayoría, ¿no? Pero digamos, él irritaba mucho, además supuestamente en el folclore se dice que irritaba mucho con ese modo inquisitivo que tenía de estar preguntando, el método socrático, de estar preguntando todo el tiempo para dejar mal parado a su interlocutor y demostrarle que no sabía nada, y esa máxima, solo sé que no sé nada, y hacerles reconocer que las grandes palabras de las que habla la gente, como justicia, piedad, en realidad conceptualmente la gente no sabe mucho de ellas. La gota que rebalsó el vaso fue que dos de sus estudiantes, discípulos, Alcibíades y Critias, generaron una controversia enorme en la guerra del Peloponeso. Y Anito y otros ciudadanos, ejerciendo el derecho de poder acudir a los tribunales como todo ciudadano, denuncia a Sócrates con estos cargos. Bien. El juicio tuvo lugar en una plaza pública en Atenas, sin abogados ni jueces. Un jurado de 501 voluntarios, hombres de más de 30 años elegidos al azar, determinó el destino de Sócrates. Los denunciantes hablaron 3 horas. A Sócrates se le dio el mismo tiempo para articular su defensa. Él no hizo más que reafirmar su visión y enseñanzas. Veredicto: 281 votos para que se condene a Sócrates. 220 para que se lo declare inocente. Pero lo que más me interesa es una frase que a la gente de derecho no puede no llegarnos, si no creo que nos equivocamos de carrera. Porque dice, recuerden que a Sócrates se le ofrece exiliarse, irse,
de Atenas, ¿no? Él, sin embargo, opta por tomar la cicuta. Ahora, fíjense las palabras de él. Dicen, existen maneras de escapar a la muerte, si un hombre está dispuesto a decir y hacer lo que sea. Pero la misión en la vida no es evitar la muerte, es evitar la injusticia. Bien, después de esto, obviamente, su discípulo Platón, en su academia, Platón tenía la academia, Aristóteles el liceo, viene con esta experiencia de lo que le sucedió a su maestro, y con la democracia tampoco quería saber nada, digamos, ¿no? Entonces él, desde su cátedra, que cátedra significa asiento alto, asiento en lo alto, enseñaba a sus alumnos, y lo que a mí me llamó la atención, que quiero compartirles a ustedes, es como un origen de la poesía poética y un origen de la censura. Porque fíjense, nos dice en la República que Homero y Hesíodo han de ser prohibidos como literatura infantil. El mal nunca proviene de los dioses, promueven el miedo a la muerte, tanto la Ilíada y la Odisea. Tampoco tiene muy buena opinión del teatro. Los actores entran en la piel de gente indeseable. Considera que debe desterrarse a los dramaturgos como gente indeseable. En la antigua Grecia se creía que el actor entraba en lo que se llamaba el éxtasis. Éxtasis en griego antiguo significa salir de uno mismo. Ek significa uno, stasis en sí mismo. Stasis significa estable. Cuando uno componía un personaje, salía de uno mismo y se metía en la piel del personaje, que generalmente en la tragedia eran personajes indeseables. Ahora, lo que está proponiendo en realidad en las leyes ahora, prácticamente la creación de una policía poética para vigilar la nueva literatura. Fíjense, el poeta no podrá componer nada que contradiga lo que la ciudad considera legal, justo, bello o bueno. Una vez escrito un poema, no podrá darlo a conocer a ningún particular, antes de haber sido leído y aprobado por los jueces que para ello hubieren designado los guardianes de las leyes, y aquel que escogimos como director de la educación. El primero, en la literatura latina, en sufrir este concepto de la poesía poética, es Ovidio. Y acá viajamos centurias para encontrarnos con el primer caso latino de censura relevante. ¿En la época de quién? De Augusto u Octavio, aquel que ganó a Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Accio, que determinó el destino de la humanidad. Muchos historiadores dicen que el mundo es occidentalizado porque en la batalla de Acción han ganado las fuerzas de Octavio. Pero Octavio, en el imperio, iniciando el imperio romano, la etapa del imperio, tiene una política moralizante. Si se quiere, lo que hoy entendíamos como una moral victoriana, muy conservadora, saliendo de los anteriores gobernantes que eran como más licenciosos, por así decir. Y entonces se fijaba bien que se escribía en esa época. El poeta máximo de Octavio se llamaba Ovidio, el creador de La Metamorfosis. La Metamorfosis es una obra literaria que explica cómo el origen del mundo va dando lugar a lo que es Roma y da una ligazón divina. Y todo con metamorfosis. Los personajes se van metamorfoseando todo el tiempo. La metamorfosis es la explicación divina de Roma. Ahora, Ovidio comete un grave error. En esa época victoriana, moralizante, de Octavio, escribe el Ars Amatoria, el arte de amar. El arte de amar es como un decálogo de consejos a los varones sobre cómo seducir mujeres. Y hasta habla de posiciones sexuales y habla de determinadas cuestiones
que hacen a lo erótico. Digamos que a Octavio esto no le gustó nada, lo terminó desterrando. Ovidio se la pasó el resto de su vida rogándole a Octavio a través de interlocutores que lo permitiera volver a Roma y escribir obras también en honor a Octavio para ver si lo convencía. Pero digamos que uno de las primeras víctimas de la poesía poética propuesta por Platón, podríamos considerarlo como el pobre Ovidio. Pablo, ¿estamos con tiempo para un poquito más? Por supuesto que sí, Juan. Bien, no hay ningún problema. Nosotros en justicia estamos todo el tiempo hablando fallo. El fallo, salió el fallo, no salió el fallo, ¿cuándo va a salir el fallo? Hay una anécdota muy interesante, se cree que esta noción del fallo que tanto utilizamos nosotros, que viene de una situación que se dio en la Biblioteca de Alejandría en el año 250 con Aristófanes de Bizancio. Aristófanes de Bizancio era como una suerte de Borges, Funes el Memorioso. Se acordaba absolutamente de todo. Y después fue bibliotecario, fue director de la Biblioteca de Alejandría, la gran biblioteca de la antigüedad, y se cree que Aristófanes se conocía todos los rollos con pergaminos que estaban en la Biblioteca de Alejandría. Se hace un concurso de poetas y el tribunal tenía que ser integrado por 7 jueces. Uno de los jueces se indispone y entonces se tiene que integrar, como decimos nosotros, hay que integrar el tribunal. Y entonces uno de los jueces dice, mirá, hay un tipo que se conoce todo el contenido de la biblioteca, convoquémoslo. Y aparece este ñato que se llama Aristófanes, no el Aristófanes que estudiamos antes, esto es posterior, que se llama Aristófanes de Bizancio. Bueno, aparecen los 10 concursantes en este concurso y los jueces dictaminan. Aristófanes escucha, se calla, hasta que le toca votar. Cuando le toca votar, dice, todos, salvo 2, todos los participantes, salvo 2, cometieron fallos. ¿Por qué? Porque plagiaron obras. Cuando presentaron las obras, las plagiaron. Y Aristófanes fue y buscó los rollos donde estaban las obras plagiadas. Por eso detectó los fallos y supuestamente a partir de ahí, cuando hablamos de la resolución, hablamos de los fallos. Yo tenía planeado hablar del Talmud, pero estaríamos ya en un exceso del tiempo y pasaría a hablar del primer juicio de propiedad intelectual registrado en la historia. Y me resultó muy gracioso estudiar este caso, porque en realidad me di cuenta que el primer juicio de propiedad intelectual viene de la pelea entre 2 monjes. ¿Qué sucedió? El caso se llama Santo Columba y la guerra del libro. Un monje, que se llamaba Colmcille, después se lo denominó Santo Columba, que era un peregrino, un misionero, fue a visitar a su antiguo tutor y mentor, que se llamaba Finian de Moville, en Irlanda. Lo va a visitar y en medio de la visita le copia un libro de salmos que le correspondía a su tutor. Entonces se lleva la copia de ese libro de salmos que era del tutor. Cuando el tutor, Finian de Moville, se entera que le copiaron el libro de salmos, lo reclama porque dice, no solo el original es mío, la copia también. De ahí va a venir la palabra copyright, el derecho a la copia. Como Santo Columba no quería saber nada con devolverle ese libro de salmos que le había copiado, esto llegó hasta el rey. Y el rey falló, dictó sentencia a favor de Finian, aplicando una ley que se llamaba la ley Brehon. De esta sentencia del rey surgió la famosa frase, a cada vaca su becerro, a cada libro su copia, el famoso copyright. Y para cerrar el encuentro de hoy, no sin agradecerles, vuelvo a leer lo que leí al cerrar el encuentro pasado, la definición, homenaje a la historia que hace Cervantes, cuando dice historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso del presente, advertencia de lo porvenir. Y ahora sí cierro con su Tucídides, el creador
del rigorismo a la hora de estudiar historia, cuando nos dice: la historia es un incesante volver a empezar. En Occidente tenemos una tendencia a estudiar la historia en forma lineal y pensar que lo que estamos viviendo es la primera vez que se vive y que, es más, vamos a cambiar todo para siempre. En Oriente, en cambio, la historia se estudia en forma circular. Y creo que mi objetivo en estas charlas es ver que nada es nuevo, quizás las circunstancias son distintas, pero todo ya ha sido inventado, o determinadas problemáticas ya fueron enfrentadas de alguna manera, y nosotros en distintas circunstancias quizás apliquemos los mismos remedios. Pero yo también vi que estábamos tan preocupados por el futuro y por la tecnología y todo lo que nos ofrece la tecnología, que está bueno también hacer un recreo, viajar al pasado. Muchas gracias, quedo a disposición para cualquier comentario, conversación que quieran tener, y no cierro sin agradecer nuevamente a Pablo, a María, al doctor Costa por el ámbito ofrecido. Muchas gracias. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias a vos. La verdad que un aplauso de parte mía en representación de todos. Ha sido excelente. Yo por lo que estuve viendo recién en el chat no hay ninguno. Lo que sí, hay un comentario que creo que está recogiendo el deseo de más de uno de los que están participando y que habitualmente participamos en tus charlas, es que están pidiendo que escribas un libro. Así que eso es algo para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Esperamos la tercera edición, me parece que da para una tercera, una cuarta también, eso quedará a criterio tuyo, pero la verdad es que ha sido excelente. No sé si alguien quiere tomar la palabra y hacerle una pregunta en forma directa, siéntase con la libertad de hacerlo. Más que preguntas, porque el tema es tan amplio que lo más probable es que no sepa contestar, pero para no inventar algo, procederemos a una conversación, ¿no? Acá Patricio levantó la mano, no sé si Sí. Patricio querés hacer algún comentario. Sí, gracias Pablo. Bueno, muchas gracias Juan Manuel, la verdad que increíble la charla como siempre. Y te quería preguntar de algunas cuestiones que hablaste al principio, ¿no? Del tema del mito y del ritual, ¿no? A ver, para nosotros los penalistas, bueno, el juicio por jurados es una cuestión trascendental, ¿no? Ahora también se está pasando para la cuestión de lo civil, ¿no? El juicio por jurados de civil. Pero lo que yo te quería preguntar, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de casos, ¿no? Que se vienen trabajando con juicio por jurados, la litigiosidad, en definitiva la violencia, ¿no? que hay en la sociedad. Entonces, a mí me parece, y quería ver cuál era tu opinión con toda esta perspectiva, si vos crees que el juicio por jurados en sí sería la herramienta necesaria para poder solucionar el conflicto desde este ritual de pacificación que se toma de antes, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, esto lo estudia Tedesco, Hendler, Anitúa, y Binder últimamente ha dicho en alguna conferencia que en realidad habría que empezar a replantearse, ¿no? ¿Cuáles son los símbolos? Porque en definitiva en el ritual del juicio, como marcabas vos, ahora termino esto y la se comunican símbolos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían los símbolos que estaríamos necesitando, ¿no? ¿Cómo tendríamos que pensar el juicio para que pueda cumplir esta función de pacificación que tanto le adjudicamos, ¿no? Yo tengo una opinión formada sobre esto, pero bueno, te quería preguntar a vos. No, a nivel opinión la tuya va a ser más relevante que la mía porque manejas el área donde el juicio por jurado es como la respuesta a un reclamo social y obviamente se da en lo penal con más fuerza.
quizás en el fuero civil, si bien también está como respuesta a reclamo social, busca más la operatividad, digamos, pero vos vas a tener una opinión más válida que la mía. Yo anoté algunos puntos escuchándote. En primer lugar, que me permito compartir, más allá de mi ignorancia, y porque no me he especializado en el tema de juicio por jurados, pero sí en cuanto al rito y el mito y rito, ¿no? Y el símbolo. Yo creo que el juicio por jurado viene a instalarse en Argentina como respuesta a un reclamo social que va hacia la participación ciudadana, transparencia, lo que uno quiera llamar. Mi experiencia en otros países, que tuve la fortuna de trabajar en capacitación judicial en muchos países, muchos de acá han compartido conmigo esos eventos, es que nosotros hemos adquirido como respuesta a ese reclamo social un modelo que hasta ha sido cuestionado en otros países, me explico, y que hasta la propia ciudadanía de otros países muchas veces no está de acuerdo con someter determinados pleitos al juicio por jurado. Es un tema controvertido en muchos países y nosotros lo hemos incorporado como una solución mágica a un reclamo social válido. Eso es lo que veo. Desde lo que tiene que ver con símbolos, a mí me llama mucho la atención el tema de el poder de los símbolos en la gente y en la sociedad. Siempre recomiendo el libro de Campbell, que se llama El poder del mito, y el capítulo que Campbell dedica a la justicia, ¿no? Y Campbell, un capítulo habla de la toga del juez. En ese capítulo nos dice que, nos retrata una audiencia, entra el juez, la jueza, con la toga puesta. ¿Y por qué la importancia de la toga, ¿no? Que últimamente en algunas provincias también ha generado controversias si utilizar toga o no utilizar toga. Campbell, cuando escribe esta obra, El poder del mito, nos habla de que lo interesante de la toga y el poder de la toga era que el símbolo y el respeto que generaba en la ciudadanía. Y dice, cuando el juez, la jueza entra en la audiencia y la gente se levanta, se está levantando ante la toga, y la toga representa, es el símbolo, el poder del símbolo, el poder del mito, símbolo, de lo que es el concepto justicia. Ahora bien, agrega en un párrafo aparte, cuando él, ella, se piensa que se están levantando por él, por ella, ahí está el problema, y no por la toga, ahí está el problema. Yo creo que el juicio por jurado es una herramienta que busca cumplir un reclamo social, de, si se le quiere llamar, mayor transparencia, y en algunos fueros buscará más operatividad, si así se le quiere decir. Pero no estoy seguro de que en todos los casos sea la mejor herramienta. Sigo aclarando que no he estudiado el tema en demasía. Yo recuerdo organizar hace 10 años atrás un seminario en la Universidad de Buffalo, que es lo más cercano a una universidad pública en los Estados Unidos. Yo hice un viaje exploratorio para organizarlo y me tocó un almuerzo compartir con profesores de esa casa de estudios. Es una universidad pública porque los alumnos están becados como en un, decir, 70%. En ese almuerzo me tocó compartirlo con una profesora y un profesor de Derecho. La profesora de Derecho, que digamos era profesora de Historia del Derecho, creo, comentó que toda la semana no había podido dar clase. Allá los profesores son a full time, ¿no? A tiempo completo, porque sus sueldos les permiten dedicarse a la docencia de forma completa. Ella decía, no pude trabajar durante toda la semana porque estuve trabajando como jurado. ¿En qué caso? En un caso de patentes. Seguimos almorzando y al final del almuerzo, con el café en mano, dice, les soy sincero, del caso no entendí nada. Voté porque quería votar y terminar después de haber estado toda una semana. El tema del jurado y después escuchar testimonios de jueces, de ciudadanos en Estados Unidos sobre todo,
es un tema controvertido hasta en los países donde, y genera mucha resistencia, hasta en países donde son la punta de lanza, digamos, la bandera del jurado. Pero sigo aclarando que creo que es una reacción social ante una necesidad de participación ciudadana, transparencia, buscar entender qué hacemos la gente que trabajamos en tribunales, y muchos que han estudiado el tema obviamente conocen los beneficios del jurado. Gracias, Juan. Si nos permitís, Mariela quería hacer un comentario y luego le vamos a dar la palabra a Silvia, que también quería hacer un comentario. Hola, ¿qué tal? Gracias de nuevo, Juan Manuel, por preparar estas charlas tan interesantes. Creo que estamos todos enganchadísimos. A mí, gracias. Cada vez que pasás una diapositiva por arriba, me da muchísima pena y me quedo como con muchas ganas de escucharlo. Me hubiera encantado por ahí que se divida en dos partes y que no saltés ninguna de las diapositivas. Pero en una me quedé especialmente atrapada porque sé muy poco del tema, nunca se habla de eso en las charlas que yo he presenciado, y te quería pedir si podías decir, aunque sea 2 palabras, sobre el tema del Talmud, que pasaste la... Sí. ¿Puede ser? Sí, encantado. El Talmud en realidad es la Torá y la Tanaj, es todo. Nosotros en el primer encuentro analizamos el Deuteronomio, y en el Deuteronomio hay mucha legislación, que en realidad es tomada del axioma de Radamantis, es tomada del código de Unamu, es tomada sobre todo del código de Hammurabi, del ojo por ojo. Cuando leemos todas las penas, la legislación del Éxodo, porque el Éxodo tiene mucha legislación, mucha normativa, nos encontramos nociones del ojo por ojo constantemente. Yo después te voy a compartir extractos que estuve estudiando del Éxodo, donde hay normativas que llaman mucho la atención. Leyendo la Biblia nada más, ¿no? Algo tan accesible para todos. Pero si me aguantás un segundito, quería mostrarles. En realidad el Talmud es la compilación del estudio de las normativas judeocristianas. Se van dando a lo largo de siglos. Hay primero un periodo de elaboración, después viene un periodo de persecución, primero de los babilonios, después de los romanos, de toda la comunidad judía o cristiana, y después de todo ese periodo, que es de sequía, de elaboración de normas por eso, viene un periodo de reflexión, que da lugar a la Torá y al Tanaj. El conjunto de eso, la sistematización, vendría a ser el Talmud, que es la recopilación de toda esa normativa. En otro encuentro podemos analizarla uno por uno, porque es sumamente interesante, porque es el basamento de toda la normativa judeocristiana que nos sorprende cómo la aplicamos hoy día constantemente, que tiene que ver obviamente con nuestros ancestros culturales, y eso. Esto es brevemente lo que iba a hablar. Anoté también decir que obviamente cuando uno habla de estos temas quiere incorporar la mayor cantidad de temas y me excede mucho lo que es el tiempo. En otra charla podemos, por ejemplo, limitarlo a literatura clásica y analizarlo un poco más. En otra charla el procedimiento, yo no hablé de los juicios de Demóstenes, y tampoco en Antifón. En Antifón hay alegatos, logografías, de una persona que conoció a Filipo y a Alejandro Magno. Y cuando yo lo leía, digo, es fascinante tener el testimonio de una persona que estuvo con Filipo, que estuvo con un niño, Alejandro Magno, y nos describen cómo era. Entonces, pero para eso, claro, se necesitan tiempos de jornadas donde debatamos y charlemos como con café en mano de estos temas. Lo mismo del juicio a Sócrates, acá lo tengo al doctor Guarinoni, que lo podría dejar hablando de él, de ese tema. O sea, cada una de esas que escribió además sobre eso, cada uno de estos temas da para hablar muchísimo, así que me disculpo si yo me abarqué demasiado más de lo que se podía, ¿no?
Bueno, tenemos material para una tercera y una cuarta charla, por ejemplo, ya. Sí, por supuesto, encantado. Creo que acaba de quedar comprometido públicamente el doctor Matera. Encantado, encantado. Gracias. No tiene escape. No, está grabado aparte. Lo vieron todos. Me han grabado. Me hubiera cuidado un poco más con lo de juicio por jurado. Documental y testimonial. Hay documental y testimonial, entonces. Está muy bien, no tenés salida. Silvia, la palabra es tuya si querés hacer algún comentario. Sí, muchas gracias. Simplemente, bueno, yo aprendí y aprendo mucho, no solo de Juan Manuel, sino también de Ricardo Lirossi, y quería simplemente decir que gracias a ellos, yo hace muchos años incorporé la toga, tal como lo dijo Juan Manuel. ¿Para qué? Bueno. Para esto, ¿no? No de que lo importante es el juez, sino que lo importante es la institución. Y la toga es una demostración de la institución, porque con ellos aprendí que la justicia, o nosotros los que integramos la justicia, tenemos que estar al servicio de los justiciables y no servirnos de ellos. Y en relación a esto, también pensaba, Juan Manuel, porque yo muy temprano puse, tenés que escribir un libro, y no hay otra. Dar las charlas, fantástico, pero escribir el libro, te comprometemos, ¿eh? Y sabés que tenemos editoriales para eso. Así que quería que quede todo grabado para que somos todos testigos del compromiso al que te pedimos. Tal vez necesita una escriba, Juan Manuel. Le encanta la oralidad, así que va a necesitar un escriba. Yo lo veo más como... Te lo conseguimos, Silvia, sí, seguro. Sí, se lo conseguimos. Por primera, hace muchos años, hace 20 años, yo siempre las cosas las hago con efecto tardío. Hace muchos años, hace 20 años, escribí un libro de mitología que se llamó Cuentos del Olimpo. Y me pasó algo especial hace 2 semanas que me inspiré para escribir mi primer artículo sobre derecho y dramaturgia relativa al mito, que ya está escrito, ya lo hice revisar para ver si estaba en condiciones, digamos, si cumplía con las expectativas que se pueden tener, que tiene que ver con Esquilo y el origen de la justicia en la dramaturgia. Entusiasmado como quedé, porque vieron que uno, si se entusiasma, empieza, empecé y me animé a una cosita un poquito más grande, que es un artículo relativo a la vieja comedia, y la visión de los tribunales en la vieja comedia, ¿no? De la que hablamos un poquito acá. Pero me encantó lo que contaste, Silvia, porque lo vinculo con una audiencia que hace unos 5 o 6 años atrás presencié en Washington con un grupo muy grande de jueces. Era un juicio federal de corrupción que vimos en Washington por un tema de una licitación de una obra pública donde estaba demandado el Estado. Era bajo el gobierno de Obama, y presenciamos unas 50 personas integrantes del Poder Judicial este juicio de corrupción. Y a mí lo que me llamó mucho la atención era la jueza, porque entró la jueza a la sala de audiencias, jeans, zapatillas y una Coca-Cola, una lata de Coca-Cola en la mano, y estaban los abogados de Obama, y estaban los abogados de la empresa, que era un estudio jurídico de esos millonarios, con un edificio del estudio jurídico, y estábamos nosotros, los 40 y pico de integrantes de la delegación argentina, presenciando el juicio. Y entró la jueza como si nada, ni vio a los abogados de Obama, ni vio a los abogados de la otra parte, nos miró, nos saludó, nos dijo, ay, qué bueno tener gente de Argentina, que todo eso. Se metió adentro tras bambalinas, digamos, del tribunal, porque como decía Plutarco, no hay nada más parecido a los tribunales que el teatro. Entró, fue tras bambalinas, se puso la toga, y cuando salió era otra persona. Era la justicia. Y las partes miraron de determinada manera,
Entonces yo me acordaba del libro de Campbell, del poder del mito, y de ese capítulo que habla del poder de la toga como símbolo, y me llamó poderosamente la atención el efecto que tenía, ¿no? Los símbolos son importantes, los símbolos por algo son importantes. Estamos en épocas de la cosa de confundir ser auténtico con desacralizar los símbolos, pero los símbolos tienen su importancia, y más en instituciones como las nuestras. No deja de ser una opinión personal. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias. Acá Andrea Danas estuvo en esa charla, acá cuenta. Es verdad, la jueza después se sacó foto con nosotros con toda naturalidad. Es cierto. Gracias, muchas gracias. Agradecemos mucho la participación, dedicación y buena predisposición tuya de siempre. Una vez más también la concurrencia de todos ustedes, y esperamos que puedan participar próximamente en cualquiera de las actividades de las que ya comprometimos al doctor Matera, varias. Está para escribir un libro y para dar un par de charlas más. Así que muchísimas gracias a todos por la participación, en especial